Estamos observando los 5 locales principales de lo que podríamos llamar las 5 organizaciones políticas tal vez en este momento más significativas del país. Si uno elimina las señales identificatorias de cada uno de los movimientos, e incluso uno de ellos no tiene siquiera señales identificatorias. Sin embargo, cada uno de esos locales tiene una forma arquitectónica dada, tiene un color determinado, tiene una organización de espacios, tiene un estado de mantenimiento dado. Más allá de las señales identificatorias, y más allá de que nos despojemos de nuestras simpatías partidarias por uno u otro movimiento, uno debería preguntarse, y ese es lo primero que quiero que quede claro aquí, es esos locales, olvídense, insisto, de las señales identificatorias, los locales en sí. Ustedes, como estudiosos de la comunicación política, podrían obtener información a partir de esos espacios físicos. Para decirlo de manera muy simple, ¿les dicen algo esos locales en sí? ¿Fluye información de estos locales partidarios a los ciudadanos? Como usted seguramente sabe, estos locales partidarios están ubicados en zonas visibles y céntricas de la ciudad, por donde transitan miles de personas diariamente. ¿Cree usted que de esos locales partidarios fluye información? ¿Creería usted que la información que fluye de esos locales es la que debería fluir en función de los propios intereses de las organizaciones políticas? Para decirlo casi burlonamente, ¿cree usted que la información que fluye de estos locales invita a la gente que pasa alrededor de ellos a penetrar? ¿Constituyen una invitación esas informaciones provenientes de esos locales, o más bien todo lo contrario? Alrededor de los locales hay muchísimos jóvenes, como los que está usted viendo en este instante. Si hablamos del electorado de Lima, estamos hablando de casi 3 millones de jóvenes. De estos, como los que están ahí. Porque alrededor de esos locales políticos también hay pues universidades, institutos superiores o técnicos. Y sabe usted que los jóvenes en Lima, lo hemos dicho, constituyen un importante nicho electoral. ¿Cree usted, y ya no le hacemos la pregunta referida a todos los ciudadanos, ni referida a usted, pero cree usted que esos locales partidarios le dirían algo a los jóvenes que hemos visto anteriormente en pantalla? Claro que esos locales le dicen algo a los jóvenes, pero ese algo no es precisamente una invitación a ingresar. Hemos hablado que los procesos informativos no son aquellos
solamente que denominamos como comunicativos, o sea, los producidos expresamente para significar. Hemos dicho, y ustedes lo han leído a lo largo del curso, que existen también procesos informativos transmisivos, es decir, procesos que sin que medie un emisor que intencionalmente quiere decirnos algo, sin embargo, nosotros somos capaces de convertir un hecho, un local, en un signo, con lo cual creamos el proceso informativo, extraemos información, y ocurre que muchas veces ese tipo de procesos dicen a veces más que los propios procesos intencionalmente hechos para significar. ¿Por qué es importante esto? Porque estos procesos no hechos para significar justamente a veces dicen más porque la gente los capta inconscientemente. Pero por deformaciones políticas, todos las tenemos. Tendemos a reducir el discurso político a las llamadas intersubjetividades. Y por esa vía tendemos a reducir la información de una organización política a lo que esa organización política dice expresamente, a lo comunicativo. Grave error para el caso de un analista o de un comunicador político creer que toda la información que un partido político vehiculiza a los ciudadanos proviene solamente de procesos comunicativos, también proviene de procesos transmisivos que probablemente tienen un peso enorme en la sociedad peruana. Durante mucho tiempo, la sociología señalaba que su objeto de estudio eran las relaciones de humanos en relación a humanos. Esas definiciones partían del principio de la segmentación y de la clasificación de la realidad. Así las cosas, el principio de segmentación, segmentar, separaba irreconciliablemente lo humano de lo no humano. Sin embargo, y por fortuna, la propia sociología, pienso en Bachelard y Lefebvre, autores importantes, comenzó a demostrar la influencia poderosa que ejerce el espacio sobre las personas. Y un sociólogo como Bruno Latour, a quien recomiendo siempre leer, subrayó que, dado que los vínculos humanos finalmente siempre son frágiles por sí solos, requieren esos vínculos de vínculos no humanos, de vínculos no humanos, y además requieren de una diferencia material para fortalecerse. La sociología, esta última a la que estamos haciendo referencia, empezaba a descubrir entonces algo que Marshall McLuhan, analista cultural brillante y semiólogo en ciernes, había enunciado y demostrado con toda claridad. Ya en los años 60, más de 30 años antes que los sociólogos que mencionaba, McLuhan acuñó la expresión: el medio es el mensaje.
Con ello ya ponía énfasis en que lo no humano tenía incluso el poder de transformar una sociedad en su conjunto. Y demostró, lean a McLuhan por favor, cómo el automóvil o el teléfono, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, habían cambiado no solo las interacciones humanas en su momento, sino habían modificado las propias instituciones, habían modificado las propias maneras de ver y entender el tiempo y el espacio. Como hemos visto en el curso, los principios de segmentación y clasificación no son propios de las sociedades orales. Los principios de segmentación y clasificación devienen ya de las categorías de la escribalidad. Aparecen con la escritura y se van cimentando en el tiempo en el cual el libro ejerce el monopolio de la información. Piensen en cualquier libro y los libros están divididos linealmente en capítulos, están secuencialmente divididos en páginas, 1, 2, 3, 4, 5. Y si usted va a una biblioteca, en alguna biblioteca todo está clasificado temáticamente, segmentación y clasificación. Pero volviendo a McLuhan, él al anticipar que una tecnosfera electoral se estaba haciendo presente, piensen en lo brillante de este hombre. En los años 60, cuando él sostiene que el medio de ese mensaje, él solo tenía la televisión al frente. Sin embargo, fue capaz de avisorar todo esto que estamos hoy viviendo. Pero decía que al anticipar entonces él una tecnosfera electoral, en realidad lo que estaba haciendo era disolviendo, anticipándonos la disolución de la segmentación y la clasificación entre lo humano y lo no humano. ¿Qué cosa es acaso la realidad virtual? Todo lo dicho anteriormente redefine el trabajo del comunicador político. No basta con trabajar el campo del humano, sino también profesionalmente es indispensable trabajar el campo de lo llamado como no humano, aplicándole también a lo no humano los principios científicos que regulan la adquisición de los signos y que hemos visto ya en el curso. La tecnosfera electoral, desde un punto de vista clásico y escribal, podría ser tomada como no humana, porque a fin de cuentas estamos hablando de computadoras, estamos hablando de iPhones, estamos hablando de máquinas. Aunque sabemos que no es así, muchos todavía creen que la electronalidad es solo una manera más rápida de vehiculizar viejos contenidos escribales y se esfuerzan en hacerlo. No nos interesa aquí discutir estos conceptos erróneos, porque sabemos, y lo saben ustedes, que los propios cableados cerebrales, hoy, como consecuencia de la tecnosfera electoral, están cambiando, y han cambiado ya.
lo que nos interesa a propósito de la comunicación política es que quede claro que también el espacio electoral, la nube, es indispensable para alcanzar el poder, tanto como los viejos, pero necesariamente remozables, lo hemos visto porque no dicen nada, espacios no humanos físicos. Y aquí retomo y visualizo muy rápidamente algunos conceptos del trabajo de Moisés Rojas Ramos que ustedes han leído. Como saben, él ha investigado con acuciosidad el caso del Partido Aprista Peruano. Pero este mismo patrón de investigación podríamos aplicarlo a las diferentes organizaciones políticas. Tengo aquí la tesis de Moisés Rojas, a la que tuve acceso cuando él la estaba justamente formulando. Y ya han leído ustedes y resulta atractivo que un sociólogo sanmarquino, no aprista, se acerque con esta objetividad al caso de un partido que finalmente desde el punto de vista ideológico le es ajeno. Moisés nos demuestra cómo el espacio aprista expresado en la casa, subrayo la palabra casa, del pueblo y por extensión en sus locales partidarios, territorializa la militancia, genera estabilidad y crea una sensación de protección. La palabra casa, ¿no? Significa eso. Nos demuestra también en su tesis la importancia que tiene para el APRA la llamada parafernalia, que cumple una función ritual. Nos dice, en fin, que la fuerza del aprismo no es solamente humana entonces, sino que lo no humano ha cobrado a lo largo de la historia de este movimiento una importancia fundamental para su pervivencia. Sus maneras de marchar, su visible organización, la disposición espacial en los actos públicos, las gestualidades inconscientes, la historia de su martirologio objetivada en los espacios no humanos partidarios, reafirman todo lo que estamos diciendo. Rojas subraya que la mística aprista está muy relacionada entonces con lo no humano. La utilización de los espacios, la rentabilidad de la parafernalia, hace que se maximicen las sensaciones, hace que se subraye que más allá de lo que se dice, lo que importa es la relación con los líderes. Insisto en que veamos, por ejemplo, esta imagen, despojados de cualquier simpatía o antipatía política. Nótese cómo, salvando el tiempo, los dos líderes más importantes de este partido tienen gestualidades que no hacen sino reafirmar la interacción oral cara a cara que, según Rojas, define el espacio de la militancia aprista.
Si uno mira aquí, las gestualidades, hay dos tipos de gestualidades. Una gestualidad de convocatoria, en ambos casos, de ambos líderes, abierta, gestual, y una gestualidad de cercanía, en ambos casos. Claro, si uno mira a Víctor Robles de la Torre, es una cercanía con distancia, porque corresponde a un tiempo distante para nosotros. Resumamos entonces, leamos juntos lo que estamos viendo en estos instantes en pantalla. Y no lo olvidemos nunca, no lo olvidemos nunca como comunicadores políticos. La semiótica y las neurociencias nos demuestran que fenómenos no producidos expresamente para significar, significan a veces más que aquellos expresamente comunicativos producidos para ello. La comunicación política no puede, pues, ser confundida con burocracia informativa. No puede agotarse en planes estratégicos o estrategias publicitarias iterativas y existentes en documentos. No puede la comunicación política circunscribirse a la agencia de publicidad externa y estacional. La comunicación política eficaz resulta de la permanente atención a los espacios humanos y no humanos del discurso político, no solo del propio, sino también de la gente. Y deviene de una comprensión científica de todo lo que significa de veras ser un comunicador político. Y ya lo dijimos varias veces, un comunicador político es con anterioridad a un hombre que codifica mensajes, un hombre que es capaz de decodificar signos en la sociedad. Un comunicador político eficaz es antes que un emisor, un lector de signos. No puede ser emisor de la comunicación política alguien que carece de competencias y habilidades para leer los signos que el cotidiano de la sociedad nos ofrece. Y en ese cotidiano hay tanto lo humano como lo no humano. Y esto último, yo quería subrayarlo en esta conversación con ustedes. Gracias.